Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. En el video de hoy les traigo un breve review de esta lavadora. Es una lavadora Samsung automática de 15 kilogramos. Después de investigar varios modelos, esta es la que más me ha gustado por sus funciones y les daré un recorrido por cada una de ellas. Así que si estás pensando en cambiar de lavadora, pues tienes esta información, que a mí en lo particular me hubiese gustado saber antes de comprarla, pero ya que la tengo y la he usado varias veces, me está funcionando muy bien. En mi caso tenía una preocupación en cuanto a la durabilidad de esta lavadora, porque si algo es cierto es que los aparatos y electrodomésticos de ahora están más modernos y con tecnología avanzada y todo eso, pero a veces la durabilidad no es tan buena como los electrodomésticos de antes, que antes tú comprabas una lavadora, una nevera o algo así y tú estabas seguro de que tú tenías un equipo bueno por muchos años. Pero este en particular ofrece 10 años de garantía en el motor y un motor moderno, y bueno, eso es algo muy bueno saberlo porque así te asegura que es un aparato que te va a durar mucho. Pero bueno, vamos a comenzar. Y bien, voy a comenzar dándole un recorrido por las funciones del panel. En primer lugar, yo quería que esta lavadora tuviera el panel en la parte de atrás y no en la parte de delante, sino que aquí solamente se abre la tapa por la parte de delante y no tiene ningún botón. Aquí atrás están los ciclos de lavado y todas las demás funciones. Yo se las voy a ir explicando más adelante. El botón de encendido y apagado tiene dos funciones de suavizante profundo y final diferido. Al igual que el nivel del agua, la temperatura, el tiempo de lavado, perdón, el ciclo de enjuague y el tiempo de centrifugado, la intensidad del lavado y la temperatura, cada una de esas cosas se la puedes modificar. Lo primero que tenemos de este lado, aunque yo tengo una sabanita aquí adentro para lavado, es para muestra, no lo voy a utilizar en ropa de cama, sino que lo voy a utilizar en lavado normal para ver algunas de las funciones que tiene. Aquí ya se enciende y el primer ciclo que selecciona siempre es el normal. Tú después lo puedes cambiar al ciclo que tú quieras, al ciclo que vayas a elegir en ese momento. Tiene 9 ciclos de lavado, incluyendo un lavado de eco del tambor, que es un lavado de mantenimiento que ella tiene. Ella misma te avisa cada qué tiempo tienes que hacerlo. Te deja un bombillito titilando por ahí y una alarmita y te deja saber. En ese botón se cambian los ciclos. Este es para iniciar o pausar el ciclo, que es muy bueno porque si se te queda alguna prenda o algo o tienes que terminar el lavado en otro momento, puedes pausar el lavado. Eso es muy bueno y muy importante porque algunas lavadoras no te dejan abrirlo para echar otra cosa. Esta función de final diferido y suavizante profundo, yo no las sabía y no las conocía que la tenía, pero el final diferido es si tú quieres aplazar un lavado o comenzarlo en un X tiempo, por ejemplo, para que termine, que comience en 3 horas, 4 horas, así creo que hasta 24 horas. Yo todavía no lo he utilizado y no conozco bien la función del mismo, pero hasta ahora no lo he necesitado. Y la opción del suavizante profundo no es más de que ella le eche el suavizante en el último ciclo de enjuague, así el suavizante es absorbido en profundidad por la ropa. Porque si tú tienes dos enjuagues y se lo echa en el primero, pues entonces el segundo te va a quitar la función del suavizante. Pues miren, en este botón se cambian los ciclos de lavado. Presionándolo ella va pasando de uno a otro. Si ustedes pueden ver, cada vez que yo lo presiono, ella me cambia el tiempo de lavado, el nivel del agua, el nivel de enjuague. También me cambia el tiempo de centrifugado. Ella me cambia también todo. Entonces yo voy a seleccionar, en este caso, el normal. Voy a utilizar el nivel 1 porque es una sola pieza que tengo aquí y no quiero gastar tampoco tanta agua. Normalmente yo la utilizo en el 3, en el nivel 3, porque la utilizo a mayor capacidad. Una de las funciones que más me gusta de esta lavadora es que tú puedes cambiar el tiempo de lavado, el ciclo de enjuague y el tiempo de centrifugado, porque no siempre tú quieres darle tanto tiempo a la ropa. Y a veces los ciclos de lavado o son muy largos
o son muy cortos y no se ajustan a lo que tú quieres en el momento. En este caso, como ya yo tengo esa sola sabanita, eso es lo que haré. Le voy a cambiar también el tiempo de lavado para que sean 6 minutos solamente, que me le dé un lavadito rápido. Y el ciclo de enjuague 1 también. Y en el centrifugado, en ese sí, usualmente lo utilizo en el 7, pero ahora le voy a dar al 9 para que me la saque mucho más exprimida. Lo próximo que yo hago es ponerle los detergentes. En este lado va el detergente, yo utilizo detergente líquido y de este lado va el suavizante. Tiene su medida hasta donde lo puedes llenar. El detergente que usan estos tipos de equipos son detergentes de alta eficiencia. Son unos tipos de detergente que tienen marcado HE y hacen menos espuma que un detergente normal. Esto es porque este tipo de lavadoras por dentro necesita no crear tanta espuma, porque al final le hace daño a los mecanismos internos según leí en el manual. Y ya por último, para comenzar nuestro lavado, yo reviso el panel de todas las indicaciones que seleccioné, porque a veces me pasa que no revisé el nivel del agua o la cantidad de ciclos de enjuague y tengo que detener el lavado a mitad de camino porque no quiero tantos enjuagues o tanta agua o algo así. Por eso yo siempre lo verifico al final, el tiempo, el nivel del agua, todo eso. Ya una vez iniciado el lavado, ella va a girar un poquito y a encender la bomba interna para extraer cualquier agua que tenga en las tuberías y así calcular bien qué cantidad de agua tiene que echarle a la ropa que va a lavar. Ya después que ella inicie, yo les voy a mostrar cómo ella va lavando y cómo va secando. Otra de las cosas que me gusta de ella es que hace poco ruido. Aunque se sienta un poquito alto, porque yo le sube un poquito el volumen al video, realmente casi no se siente. Tú pones tu lavadora a lavar y casi no se siente el ruido. De hecho, como yo estaba en las clases con los chicos, no escuché cuando ella empezaba a lavar para venirle a grabar el proceso y se me pasó. Solamente pude grabar algunos momentos. Ese es el movimiento. Es un movimiento suave, no hace casi ruido. Me encanta por eso, porque no hace tanto ruido. Y el movimiento del lavado es ese. Al principio yo pensaba que este tipo de lavadora con ese lavado tan suave y tan silencioso como que no iba a lavar mucho. Pero en realidad al final viendo la ropa veo que sí, que hace un buen trabajo. Hay que tener en cuenta tener un buen detergente porque le hace falta y lo necesita. Y además de que si es ropa muy intensamente sucia o algo así, dejarla en remojo y darle unos ciclos largos para que pueda salir limpia. La ventaja de ella es que ella no maltrata la ropa, pero cuando la ropa está muy sucia es posible que tenga que hacer un prelavado o algo así. Ahora les voy a mostrar un poco el secado. A ella le quedan 2 minutitos para acabar el secado. Esa es la intensidad con la que ella seca. Casi no se ve, pero está. Sí. Y ese es el ruido que hace, es muy mínimo, casi ni se siente. Ahora cuando ella termine, ella tiene una alarmita y ya me avisa que ha terminado. Se me pasó grabarles el secado que me fui para la sala y se me pasó. Ya le queda 1 minuto, ya ella en ese minuto ya ahora se va a detener. Voy a empezar a reducir la velocidad. Yo en lo delante quiero hacerle un forro porque se me llena mucho de polvo en esta área.
Entonces aquí viene la arenita. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy. Si le ha gustado, déjenme su like y su comentario. Permítame saber si usted tiene una lavadora como esa, si le ha funcionado, si le ha durado mucho o qué cosas evitar con ella, porque realmente para mí es nueva. Aunque hasta ahora no me ha dado ningún tipo de error ni problema. Ya tengo como un mes aproximadamente con ellas. Si ustedes quieren algún video explicándole algunas de las funciones extra que tienen, también me lo dejan saber, que yo con gusto lo grabaré un día de esto que esté lavando. Nada, nos vemos en la próxima. Bye bye.